Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Una noche más aquí con ustedes, participando de este bello programa Laboratorio del Amor. El día de hoy nos encontramos con una gran amiga, una amiga que nos va a apoyar el día de hoy en este tema tan importante que estamos hablando sobre crisis o duelo por pérdida de pareja. Eh, pero antes de eso, antes de presentar a mi compañera, que tanto quiero y tanto adoro, les quiero contar que esta convocatoria es una convocatoria de IDARTES, la activación y redes colaborativas y territorios para las artes de IDARTES, desarrollado por Nuestras Raíces en alianza con la Red de Juventudes y liderado por Puntos Suspensivos, nosotros aquí con los que hemos estado 12 capítulos. Te quiero contar, Angie, que este es el último capítulo en el que vamos a estar transmitiendo de esta primera temporada. Es este que tenemos hoy. Ya mañana, el miércoles, vamos a tener otro capítulo que ya es como un review de todo lo que se vio a través de este proceso de la primera temporada, para que lo disfruten, para que lo vean. Les quiero contar que yo con Angie me conocí hace un poco más de 4 años en una agrupación de danza contemporánea, la cual se llama Calama Danza Contemporánea, que todavía sigue bailando con su director Edgar Laiseca. Nos conocimos bailando en una obra muy bonita que se llama María. Tuvimos gira, fuimos a Montería, tuvimos varias experiencias muy chéveres, pero pues nada, el destino en este momento nos tiene aquí, felices de vernos en este momento. Les quiero contar un poco de Angie. Angie es directora de proyectos de la Splash, es psicóloga, especialista en gerencia de recursos humanos, coach ontológico y bailarina. Ella dice que es una amante por las artes escénicas. Ella dice hace poquito en una entrevista que también le hicieron que las artes escénicas transformaron su vida. Entonces, pues aquí la tenemos. Bienvenida, Angie, ¿cómo estás? Hola Jeffer, gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí, de volverme a encontrar contigo. Amo esos encuentros que pone la vida a veces, y más si tienen que ver con el arte y más con este tema tan bello. Entonces, gracias nuevamente y nada, lo que pueda compartirles de mí, soy muy feliz. Qué bueno, Angie. Miren, entonces yo les quiero recapitular un poco a los que nos ven de pronto como por primera vez hoy, tal vez no han tenido la oportunidad de ver los anteriores capítulos. Pues resulta que como este es el último capítulo que vamos a grabar para todos ustedes, ya llegamos al tema de la crisis por duelo de pareja. Y hace 8 días hablábamos sobre que tenemos diferentes etapas del duelo, ¿cierto? Etapas del duelo que empieza con la crisis, evidentemente. Después sigue con una parte que es la negación, ¿sí? Es la negación a lo que está pasando, en esa parte en la que tú dices, no, algo puede cambiar, esto no está pasando, de pronto si yo hablo con él o ella, esto puede cambiar. Después sigue el enojo con uno mismo y con la pareja, bueno, en este caso la expareja. Después sigue una parte bien fuerte que es la depresión, en la que tú piensas que no vas a salir, que no vas a encontrar nunca una persona en tu vida que te cumpla las mismas expectativas o las mismas experiencias que viviste con ellos. Pero después sigue la aceptación, que entonces ya tú bajaste, descendiste a un limbo y luego ya va la aceptación. Y por último, el aprendizaje. Entonces estas etapas de duelo son muy importantes, pero digamos que yo quiero enfatizar en el programa de hoy en el tema, pues principalmente de la depresión. No en el tema principal, o sea, es decir, no en la depresión como tal, qué pasa, cómo acontece, sino elementos, estrategias, formas de gestionar las emociones, de gestionar estos temas tan fuertes que muchas veces decimos, no, es que yo no sé cómo salir de esto,
muchas veces pensamos, es que esto solo me pasa a mí, y yo no sé cómo pensar, incluso llegan pensamientos un poco fuertes, pero para eso tenemos a Angie en el día de hoy. Digamos que ella está aquí con nosotros, pues pensando, pues la trajimos a ella, pues pensando en ustedes. Y pues una de las primeras preguntas que yo te quiero hacer, Angie, por supuesto, es ¿cuáles son esas emociones que se producen cuando tenemos una fractura por duelo de pareja? Bueno, esas emociones es algo parecido a lo que sucedió con esta pandemia. Es una montaña rusa. O sea, un día podemos sentir una cosa, otro día podemos sentir otra. Tú ya has nombrado unas. eh, Obviamente parte de la negación hay un momento que es el shock. El shock sucede cuando nos enteramos de la pérdida, ¿sí? Incluso podemos hablar de una pérdida de un miembro del cuerpo o incluso cuando nos dicen o a alguien le dicen que tiene una enfermedad terminal. Eh, Duelos hay por muchas cosas. Entonces, bueno, el shock es como un momento y como de una desconexión que tiene el cerebro porque se demora en asimilar. Eh, Claramente viene ya un momento de angustia, pueden haber momentos de mucha ansiedad, mucha ansiedad. La ansiedad puede venir con ataques de pánico, puede venir con ganas de salir corriendo, puede venir con descargas emocionales muy fuertes. ¿Sí? Y cuando hay descargas emocionales, puedo estarte hablando de llanto, puedo estarte hablando de gritos, puedo estarte hablando simplemente de una represión de emociones. ¿Sí? A mí me gustaría, Jeffrey, como hacer esa distinción o esa diferenciación entre lo más sano y lo menos sano. Y claramente lo más sano siempre va a ser canalizar y exteriorizar, ¿sí? Eh, entonces, y lo no sano siempre va a ser como el guardar, el que todo se quede adentro, porque no solo estamos hablando de unas ideas que se quedan dentro, sino que son emociones que vimos en el cuerpo y se quedan en partes específicas en el cuerpo. Entonces, luego viene claramente la ira, viene mucha ira, y son etapas absolutamente y emociones absolutamente normales. Y obviamente en la ira, pues culpamos al otro, nos culpamos a nosotros mismos, hay desesperación, hay como un momento en el que claramente no hay una neutralidad que nos permita pensar bien. Esa que nombras como esa negociación que puede haber, sí se puede dar, claro, eh, cuando hay duelo, cuando uno está en el pleno proceso, siempre hay una esperanza, porque el cerebro todavía incluso Sí, no lo ha asimilado. Y eso es muy sencillo de entender neurológicamente. ¿Qué sucede? Que nuestro cerebro tiene unas conexiones neuronales ya creadas, ¿sí? Entonces, esas conexiones neuronales también tienen que ver con nuestros sentimientos, emociones y rutinas. Entonces, si nuestro cerebro está acostumbrado a una rutina de ver a esa persona, de cubrir ciertos momentos con esa persona, por ejemplo, incluso estamos hablando de un miembro de un brazo, una pierna, toda esa información está en el cerebro. Entonces, es absolutamente natural que uno se despierte y crea que esa persona aún está, o que crea que la parte del cuerpo está, o que es absolutamente natural porque el cuerpo ya tiene esas conexiones hechas. El proceso del duelo es muy importante para que se creen nuevas conexiones y resignificar y reconfigurar. Entonces, y eso, pues todo el componente emocional y sentimental que eso tiene. Luego, cuando hablabas de la depresión, Jeffer, pues, o sea, imagínate que puede sentir uno cuando uno pierde un ser amado o algo que hace parte de uno, ¿no? Entonces, la depresión también es necesaria, es una etapa absolutamente necesaria en el duelo, eh, porque, porque es un momento en el que, como
es como el fondo. Y la única manera de superar un duelo es habiendo pasado por todas las etapas. Y esta de la depresión es una de ellas y es absolutamente natural. Pero muchas personas se quedan ahí y no lo superan y no llegan a la aceptación. Yo te voy a hablar de algo, no sé si me estoy adelantando de pronto a las preguntas, pero la aceptación es luego cuando ya nos rendimos. Es una cosa como de o sea, ya, ¿qué más tengo que perder? Ya, o sea, es como rendirse, como soltar, pero ¿sabes qué? Es soltar el control. Es soltar el control de que ya no lo puedo hacer aparecer. Es un tema de control. Ya no puedo volver a ver, sí, o sea, ya no hay más tratamientos en caso de cáncer o enfermedades terminales. O ya perdí, no sé, la pierna, o ya perdí a mi ser querido. Es como una resignación. Y luego de eso, soltar, de ese rendirse, ya hay una luz que es la aceptación. Sin eso no hay aceptación. Claro. Pero a mí me parece interesante tres cosas, es decir, todo me parece interesante, pero hay tres puntos que me parecen muy claves aquí en lo que tú hablas. Y el primer punto que me parece muy chévere es como la analogía que tú haces con el cuerpo. Digamos que es como si a uno se le perdiera realmente un miembro y uno piensa que todavía lo tiene y el cerebro piensa que no lo tiene. Entonces, digamos que eso me parece muy chévere porque precisamente como tú trabajas todo el tema del cuerpo, digamos que, no sé si en terapia y como forma también de sanación, me parece chévere la analogía. Segundo, me parece muy interesante cuando tú también hablas de la forma en que empezamos a somatizar o que esas dolencias, por no exteriorizar lo que sentimos, por no expresar lo que sentimos, esas dolencias se empiezan a acumular en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, digamos que eso sí me parece fuerte porque ahí es cuando nos empezamos a enfermar, ahí es cuando empezamos a ver que hay cosas que no nos cuadran y que uno dice, pero ¿por qué me duele esto si yo no he hecho tal cosa, si yo no he hecho actividad física? Bueno, en fin, diferentes dolencias que aparecen en el cuerpo, porque lo que la mente piensa, el cuerpo lo siente. Entonces, digamos que ese es un factor, digamos que supremamente importante que pues, me parece chévere recalcarlo. Y la tercera parte, que me parece también interesantísima, es que si tú no vives ese proceso, téngalo como lo tengas que vivir, no vas a llegar a la parte de la aceptación. Además que efectivamente, cuando tenemos una tristeza así fuerte, con depresión y no se logra salir, seguramente es porque no hemos sanado ciertas cosas. Seguramente no hemos logrado sanar, no hemos logrado perdonar, no hemos logrado aceptar esto que está pasando. ¿Sí? Entonces, a mí me parece muy importante aquí, digamos que hacer una pausa y pensar cómo es que se canalizan esas emociones, cómo es que nosotros gestionamos esas emociones. Y pues qué más chévere si lo podemos pensar en términos, digamos que de terapia a través del arte. Sí, pues mira, yo creo que los seres humanos somos tan complejos que todos tenemos muchas formas eh, muchas formas de encontrar canales de expresión, muchos canales, digamos. El arte es apenas uno de ellos. Yo quisiera mencionar de primeras, Jeffer, la importancia de pedir ayuda, porque Activar a las redes de veces apoyo. eso es una de las ayudas, ¿sí? Porque no siempre uno llega a la red de apoyo, ¿no? Yo puedo pedir cita con el psiquiatra, ¿sí? Y una red de apoyo es apenas una ayuda, es que todo el mundo se entere de que, ok, que yo estoy pasando por un momento difícil, hablo con mi hermano, con mi amigo, con el que sea, ¿sí? Pero lo más importante es saber pedir ayuda al que sea, ¿sí? Entonces, eso ya es un paso ganado. Y ya lo de los otros canales, cursos, son infinitos y uno de ellos es el arte. Para mí es de los más efectivos porque el arte permite materializar muchas cosas que no necesariamente decimos con las palabras. Entonces, una persona que no quiera hablar, por ejemplo,
con la danza se puede hacer, con el movimiento. Mira, yo comenté la vez pasada sobre yo diría que es como un movimiento que se llama Cinco Ritmos, lo creó Gabrielle Roth, una norteamericana, es como una danza súper chévere y súper en furor en Europa ahora. Ya hay cosas aquí en Latinoamérica y es una danza en la que uno no habla nada, uno se implementa una sesión y baila y baila y baila. Es una meditación en el movimiento, sin hablar una palabra. Entonces, claramente hay una música que tienen especial para eso, tiene mucha percusión y hay unas pautas, obviamente, pero eso de entrada ya sirve un montón. ¿O qué me dices de la terapia, digamos, con artes plásticas? Hay hay muchas formas en las que el arte se puede utilizar para que las personas lo expresen. Pero lo básico para mí es pedir ayuda. Así sea llamar a un amigo y decir, estoy muy mal, necesito llorar y necesito decirte o necesito hablar de mi ser querido. Y eso, ese mito de, uy, no le hable porque lo vas a acordar de eso, en una etapa de duelo hay momentos en donde es muy sano. Al contrario, hable para que hable. ¿Sí? Y claro, hay momentos en donde, claro, cuando hay una como resignificación y y como cuando uno está haciendo ya nuevas rutinas y reconfigurando el cerebro, pues digamos que ya ahí como que ya hizo la descarga, ya hizo la catarsis, listo, ya es prudente de pronto no hablar de esa pérdida en este momento, ¿sí? Pero hay momentos en donde es súper recomendable. Sí, efectivamente. Incluso, Angie, hoy yo hablaba con una amiga que también está pasando por un proceso ahí como de depresión, y yo efectivamente le decía eso, le decía, mira, lo primero que tú tienes que hacer es activar tus redes de apoyo y empezar a soltar y a expresar eso que estás sintiendo. Y yo le decía precisamente eso, porque es que finalmente eso se convierte en una olla de presión, y lo que no queremos es que estalle de formas que no son tan agradables, porque pueden estallar con tus padres, pueden estallar contigo mismo, haciéndote daño a ti mismo, y lo que queremos es que, al contrario, digamos que logremos canalizar a partir de contar, exteriorizarlo, hablarlo, que son las formas más sanas de hacerlo. Pero también yo le decía a ella que también es muy importante empezar a generar en esta búsqueda de la canalización de estas emociones como rutinas que generen el buen aprovechamiento del tiempo libre. Entonces, digamos, si tú te estableces rutinas para no pensar en eso, para no estar incrustado en eso, digamos que eso también ayuda mucho, las rutinas de autocuidado, ¿cierto? Entonces, al principio, no sé, leer, estudiar, generar actividad física, ya sea en danza, deporte, generar diferentes estrategias para que no nos quedemos en un solo sitio y no nos quedemos solo pensando en eso. Entonces, el aprovechamiento del tiempo libre en estos casos también es muy importante, y lo hacemos como mediante rutinas. ¿Para qué? Para que el cerebro también se vaya adaptando a esta nueva realidad, ¿sí? A esta nueva realidad que está pasando en este momento, ¿sí? A mí me gusta que también hables mucho sobre el arte como metodología. Por ejemplo, en Inglaterra hay procesos desde el 50, en España un poquito más acá, desde el 60, 70 se vieron los primeros procesos en arteterapia. Y ahorita esos dos países son pioneros en Europa de la arteterapia. Se hace intramural y extramural para el tratamiento de personas. Hay artistas, incluso hay muchas maestrías allá sobre arteterapia. Aquí en Colombia vamos dando pasos pequeños, digamos que la academia no se ha apropiado mucho del tema de la arteterapia, pero se está logrando. Entonces, ¿tú qué me puedes decir de ese tema, en esa relación que hay entre el arte y la psicología? O si lo queremos ampliar un poquito más, el arte y la salud, porque a veces pensamos que la salud solamente es esto asistencial, el doctor que da medicinas, el doctor que remite, y si ya de ahí no hay más solución. Bueno, pues ahorita hay algo que a mí me tiene como muy interesada y muy conectada,
son unas investigaciones que se están dando ahora sobre el efecto del arte o las actividades creativas para el ser humano. Lo comenté en esa conferencia pasada, Jeff, que tú estuviste, y también pues lo quiero volver a comentar ahora. Resulta que, a ver, cuando estamos hablando de arte, estamos hablando de creatividad, ¿sí? No solo estamos hablando de una técnica de hacer un paso bien en la danza, o no solo estamos hablando de utilizar una técnica para pintar, o más allá de la técnica que requiere un arte, estamos hablando de crear, ¿sí? Bueno, crear, como su palabra lo dice, bien, es algo nuevo, ¿sí? Nuevo que puede tener muchas cosas que ya están creadas, que ya existen, pero digamos que es hacer de algo, de esto, otra cosa, ¿sí? O integrar muchas cosas y hacer algo que yo cree. Ya ahí de entrada, el cerebro está estableciendo nuevas conexiones neuronales y esas investigaciones lo que dicen es que esas nuevas conexiones neuronales predisponen a nuestro sistema nervioso central a generar hormonas que nos generan bienestar. Entonces, ahí, en términos neurológicos, psicológicos, en relación con el arte, todos, ¿sí? Lo otro muy chévere es que yo conozco varios artistas que están en esa onda del arte y la meditación, ¿sí? Que el arte es un momento en el que uno medita. Incluso entran ellos en un viaje mientras bailan o mientras pintan o mientras hacen su arte. Y la meditación lo que nos permite es hacer proyecciones o imaginarnos cosas. Cuando hacemos esas proyecciones o tenemos esos imaginarios, resulta que el cerebro se va reconstruyendo por esas mismas nuevas conexiones neuronales que se generan. Y eso ya predispone nuestro cerebro para actuar de manera diferente. Entonces, ya partiendo de esas teorías que digamos que ya hay estudios que lo confirman, incluso imaginarse a uno sano, no sé, el caso del doctor Joe Dispenza, que es del que hablé esa vez, Jeffrey. Ese señor tuvo un accidente terrible, más o menos le tenían que hacer una cirugía tremenda para volver a caminar y él no se dejó operar. Él es doctor, es médico y es científico, y él prefirió no operarse e hizo todo un ejercicio de meditación, o sea, de proyecciones e imaginación, y él sanó su columna de esa forma. Entonces, si en el arte utilizamos eso, pues obvio podemos sanar nuestro cuerpo y nuestra alma, porque a la final la mente y el cuerpo es un vehículo de nuestra existencia en la Tierra. Entonces tiene todo que ver, el arte y la psicología tienen todo que ver. Ok, aquí hay cosas muy puntuales, muy chéveres, muy interesantes que hay que poner sobre la mesa. También está el creador del movimiento Flying Flow, Víctor Zambrano, él es venezolano, y también él tuvo un accidente gravísimo y creó ese estilo de danza porque no podía mover sus extremidades inferiores. Y yo creo que en la medida en que él bailó, creó y también hizo parte de esa danza de su proceso de sanación. Digamos que esto no está escrito, pero él sí creó todo un método o un estilo de danza a partir de esa dificultad que tenía. Pero antes de que sigamos, yo quiero hacer un stop porque viene una sesión muy interesante que se llama El Recomendado del Día. Así que ahí se va el Recomendado del Día. Así que ya en un momento seguimos con esta maravillosa entrevista. No nos dejen. Ok, ok. Entonces, el día de hoy vamos a ver el recomendado del día. Tenemos este grandioso libro, se llama Art Thinking, de María Caso y Clara Mejías. Y este libro es muy interesante porque habla un poco sobre todo lo que estamos hablando hoy, sobre el tema del arte en la educación. Digamos que este es del arte en la educación sobre metodologías que podemos utilizar
en la educación en pro de una mejor método o un método alternativo que genera la pedagogía de las artes y cómo el arte estudia y transforma el entorno educativo. Pero este libro es interesante porque más allá de hablar de lo educativo y todo, también nos propone diferentes estrategias, diferentes ejercicios que fácilmente se aproximan a la sanación o a la salud mental de lo que nosotros estamos hablando, porque el arte se asemeja mucho, o este libro se asemeja mucho a la producción que hacen muchos artísticas al generar sus obras, ¿sí? Es decir, cuando tú te cuestionas tu realidad, cuando generas una reflexión frente a lo que está pasando y pues finalmente se genera un debate frente a estas particularidades que plantea el sistema o la terapia que se está planteando en este momento. Entonces, digamos que sí, efectivamente es un libro de arte, pero también es un libro que nos da muchos elementos también para aplicar en la salud. Este libro es hecho por María Caso, ella es toda una investigadora frente a la pedagogía del arte, es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, digamos que tiene un montón de libros, este no es el mismo, y trabaja finalmente en el área de educación. Entonces, para que lo lean, este lo pueden estar por Amazon, creo que está en la Lerner, y pues bueno, es una gran oportunidad para que se empapen de este conocimiento. Esta señora es demasiado buena, demasiado, demasiado buena. Así que pues si lo pueden ver, lo pueden preguntar y obsequiar también, pues háganlo, por favor. Entonces, seguimos con nuestra invitada. Listo, mi Angie. Uy, mira, cambiamos de pantallas. Listo, mi Angie. Entonces me decías que está, pues, es decir, que tiene todo que ver. Efectivamente tiene que todo que ver. Yo tengo que confesarlo aquí. Yo también trabajo en el área de la salud y en el área de salud yo me he dado cuenta de muchas cosas en las que el arte efectivamente hace un efecto muy, muy importante. Digamos que a nivel de comunicación es totalmente diferente cómo el arte influye en las personas cuando tú simplemente quieres transmitir un mensaje. Y efectivamente el arte genera esto. ¿Sí? Algo que yo te quería responder un poco más, digamos que profundices un poco, es cómo el arte, o sea, cuál es el papel del arte dentro del proceso de sanación. Sí, tú ahorita nos hablabas un poco de que sí se activan algunos neuroreceptores cuando se generan estos procesos artísticos, independientemente si es la danza, si es la musicoterapia, si es la danzaterapia, si es la educación artística, ahí se genera algo. ¿Qué me puedes contar de eso? Pues mira, yo honestamente yo no soy experta en el tema, ¿sí? Yo creo que pues primero hay que respetar mucho a las personas que se dedican fielmente al campo de la danzoterapia. Hay maestrías que duran 1 o 2 años, hay doctorados, hay personas que se especializan, digamos, en estos temas, pero yo, ¿sabes? Creo que la creatividad es, puede ser suficiente en un momento en el que uno quiera ayudar a alguien. Y yo creo que las herramientas que puede tener un artista para crear son las mismas herramientas que puede tener para acompañar a alguien en terapia. Porque esas herramientas, por ejemplo, un ejercicio de improvisación, ¿sí? Entonces la improvisación no es improvisar de la nada, es como lo que se me vaya ocurriendo, es puro impulso, no, la improvisación es partir de algo, es seguir una pauta y con esas pautas se van creando muchas cosas. Entonces, eso es, ahí digamos que juega un papel importante la improvisación. Entonces uno puede dar pautas, supongamos que estamos hablando de duelo, uno puede dar pautas de, no sé, perdiste, bueno, en este caso tu pareja. Entonces, ¿qué pauta de pareja le das? El amor puede ser,
o como, ¿cuál es tu imaginario de pareja? ¿Qué es una pareja para ti? Entonces ahí ya das pauta de movimiento, ¿sí? Y tú como artista, Jeffer, y digamos que eso, cualquier persona que no sea artista también puede imaginarse cualquier cosa, y es que en el arte todo puede ser, en el arte todo puede pasar. Entonces ya con una pauta se pueden generar muchas cosas. Entonces, sí, con mucho respeto hablo de esas personas que se especializan en eso, pero creo que las herramientas que tenemos los artistas para crear son absolutamente útiles para acompañar un proceso terapéutico, pero no estoy queriendo decir que cualquier artista puede hacer ese acompañamiento, ¿sí? Creo que para hacer un acompañamiento de esos toca ser muy cuidadoso, toca saber acompañar a las personas en un proceso terapéutico. Entonces, bueno, no sé si ahí respondí tu pregunta o quieres que... Pues está muy bien, ¿sabes? Como que eso me recuerda que yo alguna vez tuve un maestro de teatro y él efectivamente nos decía esto. Yo he tenido estudiantes, estudiantes de muchas edades y muchos de ellos han sanado gracias al teatro. Él es maestro de teatro y decía, pero ellos nunca buscaban sanar, ¿sí? Como que ellos entraban simplemente a una clase de teatro. Y en el proceso de la improvisación, de la interiorización, de la reflexión, empezaban a caerse cercas, ¿sí? Tumbar cercas, en los que empezaban a sacar un montón de cosas, un montón de problemáticas que estaban ahí y que nunca se habían podido exteriorizar y finalmente nunca habían podido sanar. Y digamos que el taller era un taller netamente de teatro, ¿sí? No había, digamos que un objetivo que era sanar. Sin embargo, pues digamos que este proceso se pudo generar. ¿Mm? Y pues, como tú lo decías también, el arte es, así como el arte es para todo el mundo, también estos procesos de sanación por medio del arte son para todo el mundo. Y tú no tienes que ser artista, no tienes que saber bailar, no tienes que saber actuar, simplemente tienes que estar dispuesto. Sí, porque en muchas ocasiones, yo lo digo porque lo he tratado de hacer, yo no soy arte terapeuta ni nada de eso, pero digamos que uno empieza a tomar elementos para eso y mucha gente no le manifiesta eso, ¿no? Como, no, es que yo no sé dibujar, yo no sé bailar, le da pena el movimiento del cuerpo, entonces es todo también un proceso, digamos que eso no dura un día, 2 días y ya. Pero, por ejemplo, también con el yoga también funciona demasiado. La gente empieza con las posiciones de yoga a desbloquear partes de su cuerpo y terminan llegando a unos estados que la gente no se lo manifiesta. Uy, no, yo desde que empecé a hacer yoga o a trabajar el cuerpo he podido soltar muchas cosas, ¿sí? Y eso es Sí, bonito. me gustaría agregar ahí, cuando mencionas ese ejemplo de los actores o actores en formación que iban a la clase y que hacían una cantidad de catarsis y de cosas y que sin darse cuenta sanaban muchas cosas, también creo importante que sí debe haber una intención de sanación, porque la sanación no solo del duelo, sino de muchos otras dificultades o momentos difíciles, se logran luego de la aceptación. Y la aceptación se da es cuando yo he vivido todo un proceso consciente. Entonces, cuando yo soy consciente de que tengo un problema, no sé, un problema de ansiedad, un problema de depresión, ¿sí? Entonces yo puedo estar estudiando actuación o puedo estarme formando como bailarina, pero si yo no soy consciente de que tengo algo que sanar, eso va a quedar un poco inconcluso, aunque me va a hacer sentir mejor. Entonces yo sí creo que es muy importante que haya un propósito de sanación cuando se usa el arte para sanar, no para ser artista, ¿sí? Y creo que ahí es donde los terapeutas juegan un papel muy importante. Sí, la terapia ayuda y todo, el arte ayuda y todo, pero cuando hay una intención de sanación, el proceso es muy diferente, porque hay un acompañamiento y una pauta tras otra pauta tras otra pauta que viene de todo un proceso.
Entonces, sí, y se requiere especialización en el tema para hacerlo. Claro, por supuesto. Yo lo decía precisamente porque, digamos que esta clase de teatro de la que yo te hablaba, era porque era efectivamente una clase de teatro, lo que te digo, no tenía una intención de sanación. Pero claro, en el momento en que pensamos el arte como un método para la sanación de, digamos que en este caso el duelo o de cualquier otro factor, efectivamente el ser conscientes y la visualización es demasiado importante, sí, por supuesto. Sí, es Claro, demasiado, y es incluso, aceptar que tengo una condición, ¿no? Es aceptar, mira, a mí me dio ansiedad y depresión hace unos años. Y yo tuve que aceptar que tenía eso. Y hay mucha gente que no lo acepta nunca. Entonces dime, ¿cómo te vas a sanar de algo que no sabes que tienes? Y eso solo lo supe cuando mi psiquiatra me lo dijo. De resto, ya cuando yo ya estaba por allá en el fondo embarrada, es que yo me di cuenta. Entonces la idea es, sí, cuando pedimos ayuda es cuando estamos en el fondo embarrados, ya cuando no tenemos no tenemos cómo salir de ahí. Y cuando pedimos ayuda es que hacemos proceso consciente. Entonces ahí, fantástico. Y el arte antes, digamos, cuando vivimos nuestra vida en automático, el arte ayuda a canalizar muchas cosas, pero cuando estamos en ese fondo es ahí cuando necesitamos ese acompañamiento. sí, y aquí quiero hacer una particularidad y es que lo que quiero hacer también que entienda también el público que nos ve en este momento es que efectivamente a todos nos puede pasar este tipo de situaciones, digamos que este tipo de cosas de la depresión, de la ansiedad, por ejemplo, Angie es psicóloga, ya tenía ansiedad y no lo sabía, o tenía depresión y como que no lo quería aceptar, sí, como que no lo entendía. Entonces, esto nos puede pasar a todo el mundo. Digamos que si en este momento a ti te está pasando, que nos estás viendo, si en este momento tú tienes alguna duda frente a lo que estás sintiendo, no dudes en exponerlo. Tal vez si quieres también escribirnos aquí en los comentarios si vos tenés ese proceso, porque sí es muy importante empezar a exteriorizar y a pensar que lo que nos pasa, que la salud mental también es importante, ¿sí? Así como la salud física es tan importante, la salud mental incluso puede llegar a ser más importante. Porque si, como lo decía hace un momento, si el cerebro o tu mente no está bien, seguramente tu cuerpo va a empezar a tener muchas fallas. Entonces sí es muy importante que entendamos esta situación y pensarnos el cuerpo de una manera más integral y no seccionarla, como la salud mental aquí, el cuerpo por allá, ¿sí? Sino pensarla un poco más integral y seguramente vamos a tener unos resultados más óptimos en nuestra vida, ¿ya? No, y sobre todo el hacer parte de nosotros la tristeza, porque la rechazamos, porque socialmente estamos enseñados a que está mal sentirse triste, a que está mal estar deprimido, a que está mal llorar. Entonces, cuando hacemos parte, abrazamos la tristeza, abrazamos el dolor, abrazamos la ira, y cuando hacemos o aceptamos que todo eso hace parte de nosotros como seres humanos, ahí ya todo es diferente y nos tenemos paciencia. Las mayores enfermedades se dan porque no tenemos paciencia en sentir la tristeza, la ira y el dolor. Entonces lo que hacemos es echarle tierrita, pretender que nada pasó y seguir la vida. Y ahí es cuando eso explota en algún momento, de cualquier forma. Sí, Una sí, de acuerdo. enfermedad, un tumor, de mil formas, eso sale, se los aseguro. Sí, Eso es una de bomba de acuerdo. tiempo. De acuerdo. Nosotros aquí en el programa, Angie, hemos hablado mucho de eso y hemos hablado de que cuando hablamos de emociones, tenemos que partir desde el principio de que todas las emociones son importantes. De la alegría, el miedo, el dolor, ¿sí? Todas las emociones son importantes. Incluso tenemos un referente muy bonito que es esa de la película de Intensamente, donde aparecen todas las emociones. Es, es el referente más claro que, por ejemplo, utilizamos con los niños. Porque si el ser humano nunca hubiera sentido miedo, finalmente llega al borde del acantilado y se lanza. La humanidad no existiría, pero la humanidad existe porque la persona vio al tigre, al diente de sable ahí al frente y se fue corriendo. Esa persona no se lanzó de frente.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, las emociones son muy importantes, todas son importantes y ninguna es buena o más importante que la otra, porque si nos tenemos unos imaginarios de que llorar está mal, que sentir está mal, que yo cómo va a sufrir y que esto nos puede pasar tanto a hombres como a mujeres. Nosotros alguna vez hablábamos que pues, la sociedad colombiana es muy machista y que muchas veces los hombres somos víctimas de nuestro propio invento. ¿Sí? Pues cuando no vamos a llorar, no voy a sentir, y ahí pues evidentemente pues, nos vamos a hacer mucho daño. No, y el mejor ejemplo es que, mejor dicho, ese paradigma de si me muestro frágil, no voy a ser aceptado, ¿no? Entonces tengo que mostrarme fuerte para conquistar o para que me acepten socialmente. Y no hay nada mejor que ver una persona frágil y segura en su fragilidad. Yo estoy convencida que la fragilidad es la fortaleza más grande del ser humano, porque la fragilidad es aceptación y desde la aceptación todo es posible. Qué Hay una bonita fuerza palabra. enorme, Sí, qué hay una bonita fuerza palabra, enorme. porque efectivamente hay personas que me lo han manifestado en diferentes ocasiones y me dicen, no, es que a mí no me gusta que me vean llorar, porque se sienten frágiles y sienten que cuando los ven así están demasiado expuestos y piensan que en ese momento les pueden hacer más daño. Mucha gente dice, a mí no me gusta que me vean llorar. Yo lloro, pero yo lloro allá en la casa, solo, ¿sí? Que nadie me mire. Y ahí ya estamos reprimiendo nuestras emociones, porque es que no hay un momento para llorar, ¿sí? No hay una situación específica para llorar. Si tú sientes, pues sientes, y si la sensación te genera llanto, pues lloras. Y tampoco hay que juzgarnos por eso, porque a veces también yo siento que nosotros somos personas que nos damos muy duro, ¿sí? Nos damos muy duro, nos atacamos demasiado a nosotros mismos. Entonces es saber que esta situación nos puede pasar a todos, todo el mundo, que eh, también todas las emociones son importantes, pero que también si el momento lo da, hay que hacerlo, sin sentir que la otra persona nos va a hacer daño. Esa frase que dijiste a lo último me parece genial, sí, estar agarrado de su debilidad, ser consciente de su debilidad y pues igual seguir, porque finalmente es eso, ¿no? Y eso es lo que nos permite aprender, porque si no eres consciente que hay algo que tienes que aprender, entonces ¿cómo aprendes? No aprendes. La fragilidad tiene un poder enorme. Oye, Angie, qué chévere esta entrevista. Sin embargo, se nos ha acabado el tiempo, muy corta la entrevista, pero pues nada, chicos, recuerden, estamos aquí para ustedes. Esperen esta segunda temporada que se viene con cosas un poco mucho más interesantes. Vamos a ver qué pasa en la segunda temporada. Recuerden que ahí pueden ver todos los capítulos, dejen en sus comentarios todas sus preguntas, dudas, seguramente serán resueltas. Ahí nosotros vamos a estar muy pendientes de ustedes. Recuerden que estuvimos con Angie Hill, una compañera muy importante, especialista en gerencia de recursos humanos y coach ontológico, bailarina. La encuentran, si la quieren ver de frente, vayan a la Explode, allá la van a ver. Yo muy pronto tengo que ir por allá a Seguro. visitarte. Sí, y pues nada, muchas gracias Angie por estar en este espacio. Qué chévere poderte ver acá. Salió así como de la nada y pues me encanta tenerte en este espacio. Gracias a ti, qué lindo, Jeffer. Que sean más, por favor. Que sean más, sí, seguramente van Sí. a ser muchos más porque siempre hay algo que aprender. ¿Listo? Un abrazo para todos los que nos están viendo. Recuerden, somos el colectivo Puntos Suspensivos y estamos aquí para ustedes, así que denle like, compartan y pues si alguien, ustedes saben que alguien necesita esta información, envíenle el link, por favor. ¿Listo? Chao, Angie, muchas gracias.